Por fin, el primer buque humanitario de la organización no gubernamental española Open Arms desembarcó en el enclave palestino durante la noche de este viernes para descargar 200 toneladas de alimentos que fueron distribuidos en 12 camiones para ser entregados a la población en Gaza, que se encuentra más afectada por la guerra. En tanto, cruzando el mar en Chipre se prepara ya el segundo cargamento, que contiene 240 toneladas de víveres. Segundo barco con toneladas de ayuda que van a resuplir el barco que tenemos allá. Les cuento esto en el mismo momento que nuestro barco está descargando comida al otro lado, a 200 millas, en el puerto que acabamos de construir allá. Bueno, él era un trabajador de World Central Kitchen, que está en Chipre, a 200 millas del puerto improvisado allá en la Franja de Gaza. Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales, analista, colaborador en importantes medios, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por tu invitación. Un saludo para ti y para la audiencia. Tenemos en la mente aquel tráiler con ayuda que entró vía terrestre y hubo una presunta estampida, etcétera, y fallecieron bastantes personas. ¿Es posible que ocurra otra cosa que provoque ese caos y trágicamente muerte? ¿O nos imaginamos que las medidas de seguridad están muy intensas, incluso para que los criminales de Hamás no se roben la carga, etcétera? Efectivamente, lo que está sucediendo en Gaza con la crisis humanitaria supone una serie de retos logísticos, pero también retos políticos. Yo creo que en los retos logísticos, si uno tiene en cuenta lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pues tenemos una población que totalmente está cercada. Está cercada por el norte, básicamente porque los pasos de Erez están de alguna forma bloqueados por el ejército israelí. Pero si uno también mira hacia el sur, en Rafah, pues básicamente este paso está controlado por el ejército israelí, que hace básicamente unas minuciosas inspecciones de la ayuda que se entrega en Gaza. Y si uno también mira hacia el lado oeste, es decir, hacia el mar, tenemos que básicamente Gaza no cuenta con la infraestructura portuaria necesaria para recibir, obviamente, toda esta ayuda humanitaria y sobre todo recibir los barcos de este calado. Entonces lo que estamos viendo es que efectivamente los restos logísticos incluyen también incluso que muchas veces estos envíos de ayuda por el aire pues suelen ser más costosos y menos en términos de cantidad para obviamente la población que de alguna forma necesita esta ayuda. Y en términos políticos, yo creo que hay dos puntos importantes. Primero, que efectivamente la seguridad es muy importante para la ayuda humanitaria, porque si bien las estampidas y obviamente las acusaciones de un lado y otro respecto a la muerte de varios de estos refugiados y que obviamente personas que necesitan ayuda, pues lo que impone es básicamente qué reglas de juego son necesarias para, uno, la seguridad de las personas que van a recibir la ayuda, pero también dos, el asunto relacionado de cómo la ayuda humanitaria no puede ser una excusa para que uno de los bandos aproveche ciertas ventajas en términos militares. Y en segunda medida, hay que decir también que, de hecho, la ayuda que se está generando por parte de los países Jordania, Estados Unidos, Francia, no necesariamente implica que estos países excusen su responsabilidad en términos de ayudar a parar la guerra, por lo menos mínimo, en la búsqueda de un alto al fuego que establezca de alguna forma un alivio para la población que básicamente ha sufrido esta guerra constantemente. Ya dijo la ONU, desde luego no es suficiente, 200 toneladas, pero por algo se empieza. Es que va más allá de asistencia humanitaria. Es ayuda en calidad de vida o muerte. Vamos, ya están muriendo personas por hambre. Así es. De hecho, se está de alguna forma evaluando que más o menos 3/4 partes de la población de Gaza están en riesgo de hambruna. A esto hay que sumarle un poco que ya son más de 30.000 personas que han muerto por el conflicto y que no necesariamente tiene que ser por los bombardeos indiscriminados y obviamente las escaramuzas militares que se han dado entre Hamás y las fuerzas de defensa israelí, sino que incluso la guerra de manera indirecta lo que termina generando es
falta de servicios y de provisión de bienes públicos y obviamente todo lo que tiene que ver con el ingreso de la ayuda humanitaria. Por lo tanto, la guerra no necesariamente y de manera directa tiene las implicaciones en las muertes que se producen en Gaza, sino que indirectamente al bloquear el trabajo de agencias, por lo menos de Naciones Unidas, que están establecidas allí, y de otras ONGs para que efectivamente dispongan de esta ayuda, pues están terminando por matar a esta gente en medio de la confrontación armada. Sí, no son estados los que están haciendo esta ayuda, este primer barco. Open Arms, World Central Kitchen, son ONGs que dan confianza a la población palestina, Manuel Camilo, porque tenemos en mente lo de la UNRWA, este caso tan tristemente con esta unidad de refugiados palestinos, ¿no? Que había desconfianza, se temía que ellos mismos hubieran sido cómplices de asesinos, etcétera. Bueno, aquí esto depende un poco de las perspectivas de los actores. Yo creo que Hamas es de los actores más interesados en que la ayuda ya sea de la UNRWA o ya sea de organizaciones no gubernamentales, es decir, que tienen de alguna forma una base social, pues de alguna forma permitan generar esa ayuda y que llegue obviamente a la Franja de Gaza y a sus pobladores. Yo creo que básicamente el problema y la narrativa que impone un poco Israel sobre que la ayuda que llega a esta población es una ayuda que es sospechosa, pues termina siendo el reto más grande, porque lo que hemos visto es que el gobierno de Israel de alguna forma se ha estigmatizado a la UNRWA. Obviamente se han generado acusaciones de lado y lado en términos de qué tanta neutralidad tiene esta agencia, pero con el pasar del tiempo, de los días y de las semanas, pues obviamente las pruebas que ha aportado Israel pues se han ido desvirtuando. En ese sentido, y esto es algo muy interesante, es que los conflictos armados, particularmente el de Gaza, están demostrando que muchas veces el trabajo humanitario no corre por cuenta de los estados, sino que está haciendo de manera muy protagonista la sociedad civil. Y por eso Open Arms y otras organizaciones asociadas, pues de alguna forma están tomando la posta, la iniciativa para tratar de ayudar a la población civil, que es básicamente la que está sufriendo. Obviamente, el acompañamiento que se puede dar por parte ya sea de la policía palestina o de las fuerzas de defensa israelí, pues siempre van a implicar riesgos en términos de la neutralidad, obviamente, de la ayuda. Y obviamente hay que poner muy relevantemente que efectivamente la ayuda humanitaria es para la población civil, no para los combatientes. Los combatientes obviamente están financiados, están de alguna forma recibiendo recursos de sus gobiernos o de las organizaciones a las cuales pertenecen. Entonces, hay que poner muy en relieve esto de que la ayuda humanitaria es para la población civil, que está en medio de los dos bandos y que efectivamente las narrativas terminan siendo estigmatizadoras en el sentido de que la ayuda humanitaria no se ve como un recurso para aliviar o humanizar la guerra, sino una sospecha, un recurso que de alguna forma puede generar ventaja militar para alguno de los dos bandos. Ahí está Manuel Camilo, corredor marítimo. Eso es otra cosa, este que anuncia la Unión Europea, incluso Joe Biden en aquel mensaje al Estado de la Unión, que tenía esas intenciones. Sí, es claro que efectivamente lo que hace Open Arms y otras ONGs es una iniciativa totalmente distinta, es una iniciativa de sociedad civil más que de los estados. De parte de los estados está esta propuesta que ha hecho Joe Biden y en conjunto incluso con la Unión Europea de establecer un corredor que efectivamente permita llegar a Gaza e incluso se ha propuesto la idea de construir en por lo menos más o menos 2 meses una infraestructura portuaria lo suficientemente capaz para obviamente generar el recibimiento logístico de esta ayuda. Entonces sí hay que ver y hay que distinguir que efectivamente lo que hace Open Arms y otras ONGs es totalmente distinto de las iniciativas que los estados tienen. Y un punto muy importante, aquí vemos que efectivamente estas ONGs tienen una velocidad, una ventaja mucho más grande que lo que pueden tener incluso las decisiones que se toman en términos de los estados para generar esa ayuda igualmente en la población de Gaza. Quizá debí preguntar esta de inicio porque es como un contexto. 20 años de bloqueo naval ya cumplía la franja. Sí, 20 años y efectivamente la Franja de Gaza
se ha establecido básicamente como una población que está sometida totalmente al asedio, totalmente al cercamiento y obviamente a la gran dependencia que tiene tanto la Franja de Gaza y Cisjordania, los territorios palestinos, a la dependencia de que Israel genere la provisión de los servicios públicos. Hay que contextualizar un poco, y es que de acuerdo a los acuerdos de Oslo, efectivamente la provisión de bienes y servicios públicos en estos territorios palestinos corre por cuenta de Israel. Incluso el funcionamiento de las instituciones palestinas en estos territorios corre por cuenta de la financiación. Por lo tanto, cualquier coyuntura que afecte los intereses, incluso moleste la posición que tiene Israel frente a los palestinos, siempre va a ser susceptible de algún corte en términos de estos servicios de bienes y servicios públicos, que realmente lo que terminan es afectando es a la población civil. ¿Te parece que al final estamos hablando de banditas? Sí, muy útiles, pero no se habla de algo a largo plazo, no se pone en la mesa lo de los dos estados, etcétera. Sí, hemos pasado a una etapa en la cual el problema fundamental que se está tratando de solucionar es lo humanitario, porque es lo más urgente y por lo que en términos del derecho internacional humanitario es lo que genera más preocupación. Tener ya cerca de 2 millones de palestinos que efectivamente están, digamos, en condiciones de hambruna, pues ya preocupa mucho, y sobre todo porque efectivamente esto no es un conflicto que se encapsula. Se está tratando de encapsular, pero obviamente termina generando problemas a los vecinos, Egipto, el Líbano, incluso Israel. Entonces, es lo que es más inmediato, es la preocupación que se está abordando de manera mucho más rápida, pero seguramente, y esto es algo que está pasando de manera tras bambalinas, que es un asunto pendiente y latente, es que efectivamente los movimientos que se están dando tanto en Israel como en Cisjordania, sobre todo con la Autoridad Palestina, lo que revelan es que los próximos problemas que hay que solucionar es sobre qué tipo de organización política van a generarse tanto en la Franja de Gaza como en Israel mismo. Es decir, vamos a ver si efectivamente la propuesta que lanzó Estados Unidos, de hecho es un senador quien la lanzó, si efectivamente van a haber elecciones para renovar el liderazgo en Israel, y por el otro lado, en el caso de la Franja de Gaza, pues obviamente como la autoridad palestina, que renovó sus autoridades, va a terminar de alguna forma generando planes que de alguna forma busquen el control de la Gaza y obviamente de la Franja de Gaza, y en ese sentido traten de apartar a Hamás. Ya las reacciones son de alguna forma discientes, y es que por lo menos Hamás de alguna forma rechaza la formación del nuevo gobierno palestino, y en términos de Israel, pues obviamente el silencio, incluso la reticencia de Netanyahu de dejar el poder, pues lo que revela es que Estados Unidos no ha sido lo suficientemente fuerte para influenciar la conducta de Tel Aviv. Y esto nos pone a pensar un poco que el apoyo de Estados Unidos a estas ideas de corredores humanitarios es simplemente una opción secundaria para demostrar de alguna forma que no está de acuerdo con lo que hace Netanyahu en el conflicto. Qué interesante platicar con usted, internacionalista Manuel Camilo. Mil gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Encantado de analizar estos fenómenos. Llegamos a la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas en X. Ahí aparecen en pantalla @NTN24.